Bueno, pues buenos días y venimos hoy a presentaros una iniciativa, yo creo que muy bonita y muy interesante, para contribuir a prestigiar la labor de miles y miles de docentes que hacen su trabajo de forma encomiable, que quizás pues pasan desapercibidos y lo hacen de una forma anónima, pero hay en Aragón muchos docentes en las aulas, en infantil, en primaria, en secundaria, que se dejan la piel por sus alumnos, que están realmente implicados, que hacen un trabajo magnífico, que obtienen unos resultados en los alumnos sorprendentes, que innovan, que prueban y que pues son reconocidos en su ámbito más próximo de la comunidad escolar en la que están y poco más. Con esta iniciativa lo que pretendemos y lo que le planteamos al Gobierno de Aragón es que se cree el premio al mejor docente aragonés, para contribuir a mejorar, a mejorar el prestigio social, que sea un reconocimiento de esta profesión y que sirva también como acicate para muchas otras personas que se dedican al mundo de la docencia. Eso por un lado, y por otro lado también solicitamos que en España se cree este premio para que a nivel estatal haya pues una convocatoria similar, que anualmente exista esta convocatoria y que se reconozca cada año pues a una figura del mundo de la docencia por su trabajo, por su dedicación, por su labor y por la forma de hacer las cosas. Como bien saben, el pasado 5 de octubre recientemente fue el Día Mundial del Docente, con un objetivo muy claro de llamar la atención sobre esta profesión, que está en un momento en el que tiene que repensarse, rediseñarse y que tiene que incrementar también su respaldo social. Habrán oído hablar últimamente, sobre todo, del Premio Nobel de la Enseñanza, que se creó en el año 2014 y que el único candidato español que hubo a este premio fue César Bona. Y yo creo que esta candidatura ha logrado algo muy importante, y es que más allá de que fuese finalista o no este aragonés o este español, la verdad es que los medios de comunicación han hablado mucho y se ha escrito mucho sobre pedagogía, sobre educación y sobre la labor que desempeñan muchas personas, como digo, de forma anónima en las aulas, de esa faceta de la educación de la que hablamos menos de lo que deberíamos, que es real, que es positiva y que es ilusionante, y es de la dedicación que muchos maestros y maestras tienen hacia los alumnos cada día en sus aulas, pues con un compromiso que va mucho más allá del que tienen estipulado en un contrato, y que realmente tiene una vocación y una actitud hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje con un concepto diferente, nada tradicional, que escuchan a sus alumnos, que intentan dar respuesta a las necesidades y a las características, a las capacidades de cada uno de sus alumnos y alumnas. Y en definitiva, pues que lo hacen pues con un compromiso y con unas ganas que yo creo que hay que reconocer. Y además se ha conseguido que, hablando de esta candidatura, todas las tertulias, todos los pues programas que ha habido, pues yo creo que también pueden servir para dos cosas fundamentales. Es para mejorar el prestigio y el reconocimiento social de esta profesión, por un lado, y por otro lado, para servir de estímulo y de acicate para todos aquellos, o para muchas personas que viven la educación también con ese convencimiento y con ese compromiso, y de alguna manera pues se pueden ver reflejados en los argumentos o en muchas de las afirmaciones o manifestaciones que se han hecho. Yo creo que muchas veces hay un cierto desconocimiento sobre lo que hay internamente en el ámbito educativo cuando hablamos de lo que es la relación entre un profesor o una profesora y sus alumnos. De hecho, a mí me llama especialmente la atención que la opinión social de la educación en España pues sea tan negativa como la que es, y así lo demuestran, por ejemplo, las encuestas del CIS, en las que queda muy claro que no hay una gran preocupación por parte de las personas, de las familias, sobre la educación, cuando yo pienso que en realidad esto no es así. Otra cosa es que en una encuesta haya otras prioridades y que se contesten otras cosas, pero en el día a día de muchas familias sí que los padres y madres
sí que se preocupan por la educación y sí que quieren que sus hijos tengan a los mejores maestros, y sí que cuando tienen un maestro que innova, que prueba, que realmente se deja la piel y está efectivamente comprometido con el desarrollo y con la educación de sus hijos, los padres yo creo que lo valoran, y cuando no lo entienden muy bien porque hay cosas que a lo mejor salen un poco de lo tradicional, si estos profesores y estos maestros lo explican y lo hablan con los padres, pues lo entienden y lo reconocen y lo valoran también. Desde el año 2001 en Aragón se otorgan unas distinciones, está la medalla de la educación aragonesa y unas cruces de José de Calasanz a instituciones y a personas por su labor en el mundo de la educación. No es una mala iniciativa que viene desarrollándose desde el año 2001 por parte del Gobierno de Aragón. Es el Gobierno, es el Departamento unilateralmente, o sea, quien establece a quién se le otorgan estas distinciones, pero creemos que no consiguen el objetivo que nosotros pretendemos, y es que se ponga el foco de atención exclusivamente en lo que es la labor docente, lo que es la relación entre el profesor o la profesora y sus alumnos, y en esas facetas exclusivamente de innovación, de entrega, de desarrollo personal integral de los alumnos, etcétera, etcétera. No decimos que se dejen de dar esas distinciones, pero pensamos, lo que le pedimos al Gobierno de Aragón es que se cree este premio con estos objetivos tan claros que planteamos, que anualmente se convoquen y que contribuyan al reconocimiento social de esta labor educativa que nos parece que es tan importante, y que sean también un acicate para la innovación y para la dedicación pedagógica para muchos docentes. No lo sabemos porque no es en el próximo pleno. Presentamos ahora la iniciativa y esperamos, pues al final tenemos una capacidad limitada para meter cosas en el orden del día de los plenos, pero esperamos que pronto, porque nos parece que es interesante y, bueno, indudablemente hay que avanzar en otros aspectos para contribuir al prestigio social del profesorado, de la labor docente en general. Hay otros aspectos en los que hay que trabajar que no obviamos ni eludimos, ni mucho menos, y desde el Partido Aragonés, desde luego, lo reconocemos. Además, estamos saliendo de una crisis económica que ha sido muy fuerte y que ha afectado y que ha supuesto un esfuerzo por parte de maestros y de maestras muy importante. Ahora estamos en otro momento y desde luego hay muchas decisiones que nosotros siempre dijimos que tenían que ser coyunturales, y que una vez que fuese posible, bueno, que la economía de alguna forma fuese repuntando, pues había que reconsiderar esas decisiones. Pero más allá de eso, yo creo que ya estructuralmente, o sea, es verdad que hay que avanzar en otras cuestiones de la formación inicial del profesorado, y tenemos ejemplos en otros países que son muy diferentes en cuanto a la formación inicial. Los propios alumnos, además de magisterio, por no hablar de los que son alumnos de otras carreras, las que sea, que después acaban en secundaria siendo docentes, pero que ni siquiera han elegido de antemano esa profesión docente, y ellos mismos lo demandan y lo ponen de manifiesto como que es una necesidad que tienen. Y desde luego la formación permanente, es decir, una vez que ya están ejerciendo como docentes, necesitan seguir formándose, reciclándose, actualizándose, y bueno, ahí necesitan, pues, un compromiso también por parte del Gobierno u otros aspectos más allá de la formación inicial o permanente, como son desde luego los incentivos a las condiciones laborales. Y una cosa no quita la otra. Creemos que en todas esas cuestiones hay que avanzar, y lograríamos igualmente el objetivo de prestigiar esta profesión, pero esta es una medida que creemos que es muy sencilla, que puede tener una buena acogida por parte de la población en general, y que nos puede llevar, gracias a vosotros también, a que a través de los medios de comunicación se contribuya a difundir la labor que, como digo, de forma anónima muchas personas están llevando a cabo cada día en las aulas. Y es verdad que probablemente estas personas no busquen un reconocimiento social expreso. Probablemente no, porque yo creo que al final quien tiene vocación de verdad, y quien tiene una buena actitud ante la educación, pues lo que quiere, bueno, pues es la satisfacción de saber su trabajo bien hecho, de saber que sus alumnos, pues que están siendo más felices, están siendo mejores personas, están aprendiendo, están desarrollándose, y yo creo que eso les basta a las personas que son así. Pero creo que también es de justicia
que desde el Gobierno de Aragón y desde el Gobierno de España, porque como digo, pedimos que se cree este premio en Aragón, pero que también se cree en España. En España no existe, en otros países sí que existe y es algo que funciona muy bien. Por un lado, porque es de justicia reconocer a estas personas, aunque no lo hagan con ese fin. Por otro lado, porque es un acicate para muchos profesionales del ámbito. Y por otro lado, porque tenemos que contribuir al prestigio social de esta profesión, que ciertamente pues está bastante denostada y yo creo que muchas veces de una forma injusta. El reconocimiento sería solo social, es que al principio, perdona que no se escuchó, no sé si lo habéis explicado. ¿Sería reconocimiento social o iría acompañado de condiciones? Sí. A ver, lo que decimos es que el Gobierno de Aragón cree el premio al mejor docente. Y con unos objetivos que sea anualmente y que el Gobierno de España haga lo mismo. Pero no entramos a puntualizar cómo. O sea, podría ser que conllevase también una remuneración económica o no. O sea, eso ya lo dejamos para que el Gobierno pueda regularlo como mejor. Yo creo que desde luego habrá que hacer unas bases y no simplemente que el Departamento o que el Gobierno de España o que el Ministerio decida a quién se le da. Yo creo que de alguna manera hay que hacerlo, es nuestra opinión, aunque no lo hemos puntualizado aquí, hay que hacerlo de una forma más participativa, o sea que los diferentes centros educativos puedan proponer a las personas candidatas a este premio y que haya unas bases establecidas como hay en otros premios. Por ejemplo, en el premio Nobel de la enseñanza existe, hay unas bases donde se recogen pues, los diferentes criterios que se tienen que valorar y tener en cuenta para que haya candidatos a ese premio. Yo creo que tiene que ser un premio potente, por eso tampoco se puede diluir entre no sé cuántas cruces o no sé cuántas medallas que podamos dar, porque al final se diluye y no cumple el objetivo que nosotros planteamos, que es que se hable y que sea un referente y que las personas sepan que existen. Bueno, no se podrá premiar seguramente a tantas y tantas personas que lo merecerán y que lo merecerían seguro, pero al menos pues yo creo que habrá un reconocimiento mayor por parte de la sociedad, de las familias, de esta profesión que a mí me parece que es fundamental, vital y tan bonita e ilusionante como es la educación. ¿Alguna cosa más? Gracias.